Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al canal. Les traigo un nuevo video al canal. En esta ocasión les presento el resumen del volumen 15. El resumen constará de 5 partes y en cada video al final haremos un breve análisis de lo que ocurre en la novela y corroborar datos que ya se han confirmado en volúmenes anteriores. Antes de comenzar los invito a que se suscriban y activen las notificaciones en el canal. Además podrán hacerse miembros a un bajo costo para tener acceso anticipado a los videos nuevos del canal. Sin más que añadir, comenzamos. El prólogo da inicio con una reunión en la que se encontraban reunidos el pontífice máximo, los ex cardenales de la teocracia Slane, junto con los jerarcas del poder judicial, ejecutivo y legislativo, además del director ejecutivo encargado del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Magia y, no menos importante, el Gran Mariscal, que ocupa el cargo de comandante en jefe. Todas estas personas en conjunto forman el órgano ejecutivo de la teocracia Slane y, cuando todos se reúnen, tratan el destino de la nación. El objetivo de la reunión era discutir los recientes sucesos ocurridos en el reino de Restis. Las fuerzas del reino hechicero habían incursionado en Restis en un corto periodo de tiempo. Además, los ojos de la teocracia Slane, las escrituras Windflower y Clearwater habían sido eliminadas y en menos de un mes el reino había sido reducido a ruinas. Si la astróloga de las 1000 leguas no se los hubiera informado, tal vez se hubieran enterado más tarde y eso hubiera sido catastrófico para que la teocracia tomara medidas preventivas. Además, durante el ataque a Restis, la escritura negra estuvo reclutando aventureros en secreto para que se unieran a la teocracia y fueran enviados a reforzar la seguridad en su nación, mientras que otro tanto iría a dar apoyo al reino dragónico. Una de las preocupaciones de la teocracia era que el reino hechicero tomara los objetos que posiblemente les fueron facilitados por la teocracia Slane al reino de Restis, con el objetivo de fortalecerse y que sus descendientes se volvieran fuertes. Aunque esto último puede ser especulación, los ítems que se mencionan son los tesoros valiosos de la nación. Estos ítems eran el amuleto de la inmortalidad, la armadura guardiana, los guanteletes de la vitalidad y filo de navaja. En este punto he de mencionar que me suena bastante extraño que el director de investigación supiera demasiado de estos ítems, externando su preocupación, ya que todos estos ítems eran muy valiosos y el director quería hacerse de al menos uno de ellos, pero el gran problema era que no tenían suficiente personal para ser desplazados, y menos ahora que la ciudad está en ruinas. Además, se preguntaron qué había ocurrido con el reemplazo de Gasep Stronov. Bray Nunglaus sería el que ocuparía su puesto, pero obviamente ellos no sabían que pereció en combate. Considerando que él es alguien a quien no contactaron porque no podían discernir cuáles eran sus verdaderas intenciones, siguiendo un patrón específico, podían intuir cuáles podían ser sus acciones. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí podemos ver que la teocracia Slane tiene información bastante confusa de lo que está ocurriendo en el reino de Restis. Además, en el volumen 15 se da muy poca información al detalle, por eso es que me explayo un poco para dar más información relevante tanto al contexto en el que se están situando los sucesos ocurridos al momento. Seguimos. Aunque habían logrado la colosal tarea de reclutar aventureros de rango Mithril de Restis antes de su caída, muchos tenían la espina de que eran unos cobardes por haber abandonado su país. Los cardenales sugirieron que los aventureros fueran enviados a proteger a los residentes de la nación dragónica. Primero, para proteger a los residentes de la nación dragónica. Segundo, para mantener buenas relaciones con ese país que anteriormente se había hecho de no muertos poderosos provenientes del reino hechicero. Todo esto con el propósito de cambiar la mentalidad de caída de los aventureros para salvar vidas y que no murieran en vano. Además, tenían la preocupación de que se filtrara la información de su nación sobre la magia de teletransporte que ellos poseían y, además, habían podido crear la famosa poción de curación llamada Sangre de Dios. El problema es que no se podía vender a buen recaudo por cuestiones meramente internas. Por eso no querían que esa información se filtrara hacia otras naciones enemigas. Además,
Por boca del gran mariscal se postularon las razones por las que se estaba llevando a cabo dicha masacre sin sentido. Primero, para demostrar su fuerza, segundo, porque es un no muerto, y tercero, para crear una zona de aparición para los no muertos. Esto último fue asentido por los presentes y, para no alargar tanto la plática, se resume en que la expansión del reino hechicero les permitiría expandir su dominio hasta la frontera con el Consejo de Estados y, finalmente, podrían centrarse en la teocracia Slayn. Esto último se destacó para poder anticipar los movimientos del reino hechicero. El otro problema evidente era el poder abrumador que poseía el reino hechicero. Ni con la escritura negra ni sus Godkins podrían hacerle frente porque su poder superaba con creces incluso a la que su carta de triunfo Seshi Setsumei. Además, si el Consejo de Estados o bien la misma teocracia cayeran en batalla, la estabilidad se vendría abajo y tendrían severos problemas para mantenerse de pie. Lo más idóneo sería una alianza entre la teocracia Slayn y el Consejo de Estados Agran para hacerle frente al reino hechicero. El problema es que si lograban la victoria contra el reino hechicero, ahora se pelearían entre ellos para ver quién mantendría el poder. Por obvias razones no cooperarían entre sí por su ineptitud y el hecho de que no pueden trabajar en equipo por un bien común. El otro dilema es que no podían aceptar unírsele al reino hechicero así porque sí, porque a la gente no aceptaría ser vasallos de un no muerto y por como pintaba la cosa, faltaba poco antes de que el reino hechicero entrara hacia sus puertas. Teniendo en cuenta la peor posibilidad en mente, debatieron sobre cómo empezar la evacuación de la gente hacia una tierra lejana oculta que ahora está en manos de la escritura de los ascendientes, y luego estaba la decisión de enviar a Lauran Sam para que se hiciera cargo de cuidar a la gente, pero luego de que se calentaran los ánimos, postergaron la decisión de quién se encargaría de la gente desplazada en caso de emergencia, y tomaron la decisión de hacerse cargo del rey elfo para evitar que se saliera con la suya y darle la oportunidad a muerte segura de decidir si lo mataba o lo dejaba con vida. Además, querían asegurarse de que recibiera todo el castigo posible, dejando atrás a los elfos, pero haciéndole pagar con todo al rey elfo. Nota importante: por lo visto el rey elfo estuvo anexado al Consejo de Estados como un aliado, pero por alguna razón la alianza entre ellos se quebró y ahora el rey elfo estaba por su cuenta. Eso quiere decir que el rey elfo contaba con el respaldo de Saindorcus Vaisen. Si llegara a ocurrir una pelea entre la teocracia Slayn y el reino élfico, se produciría un enfrentamiento unilateral con Saindorcus Vaisen como su protector. Pero, como están las cosas ahora, si el rey elfo no hubiera cortado la alianza, posiblemente contaría con Sa como apoyo y en cierto modo tendría motivos de peso para mantener bajo presión a la teocracia y evitar un conflicto directo. Pero, aprovechándose de esta vulnerabilidad, la teocracia se empeñó en ir en contra del rey elfo a pesar de perder a más de 10.000 de sus mejores tropas. Y con eso finaliza el prólogo. Si bien es cierto, este es un capítulo introductorio en el que se narran bastantes sucesos que ya hemos visto a lo largo de la novela ligera, realmente se dan datos que por lo visto no están completos o no están bien concretados. Eso en parte se debe a que la calidad de la traducción ha hecho su mayor esfuerzo y no puedo echarle de todo la culpa a ello porque tampoco es que sea mala la traducción está bien. Lo que faltó, bueno, más bien lo que yo siento que le faltó a este prólogo fue más que nada que le dieran un poco más de sentido y contexto al argumento, pero como bien dijo su autor, tenía planeado sacar este volumen en uno solo, pero como tenía demasiadas páginas se decantó por sacarlo en 2 volúmenes. Eso nos dio la oportunidad de tener más Overlord. Ahora ya nada más faltaría ver cuál es el curso de acción de la teocracia Slayn, porque todavía la teocracia Slayn está súper mega atrasadísima con la información y no tienen los datos más relevantes al momento en que el reino de Arestis cayó en manos del reino hechicero, siendo este quizás un breve análisis de todo lo que se menciona, porque obviamente los cardenales y ¿cómo se llama?
y las otras 6 personas que se encargan de la autoridad ejecutiva dentro de la teocracia Slane son brevemente mencionados, pero en realidad en el anime no aparecen, y en el anime únicamente se centran en presentarnos a los 6 cardenales sin mencionar a la autoridad ejecutiva. Y prácticamente eso sería todo lo que tiene que ver con el epílogo. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 1. Al comienzo del capítulo 1 nos presentan a Ainz en su oficina en compañía de Lumière, una de las sirvientas homúnculo, revisando unos documentos relacionados a temas políticos, y luego que terminara de sellarlos le entregó los documentos a Lumière para que se los entregara a Albedo y la gente a su cargo para que se implementaran las reformas en su nación. Por otro lado, recordó a Ulbert porque estaba pensando en la norma laboral que se aplicaba en este mundo, argumentando que Ulbert estaría contento con las reformas laborales implementadas por Momonga. El problema es que las sirvientas homúnculo se quejaban constantemente por la falta de trabajo, incluso le rogaban a Ainz que les diera más trabajo, pero Ainz estaba sorprendido y a la vez inquieto, porque su configuración las hacía querer trabajar sin descanso. Hasta le pedían a Ainz que las dejaran usar objetos para mitigar la fatiga y el estrés para poder trabajar hasta la muerte. El logro más importante fue hacer que las sirvientas regulares tomaran 2 días de descanso, aumentando los beneficios para que las sirvientas regulares lo tomaran como algo bueno. El problema es que ahora que se les asignó dicho descanso extra, ahora todas quieren hacer el trabajo de Ainz, argumentando que el trabajo de Ainz ahora debería ser completado por ellas para que su amo descanse. Me cae que si este estilo de trabajo se implementara en la vida real, ya hubieran arrestado a Satoru por exceso de trabajo laboral. Ya que se le pasó el dolor de su estómago inexistente y de reflexionar que Nazarick sería venerado para toda la vida y que por la caída del reino de Restis, ahora Albedo no ha podido hablar con Ainz y estaba muy ansiosa. Se puso bastante irritable. Pensó en hacerle una visita a Albedo en algún momento que tuviera tiempo. Después decidió continuar con sus actividades del día y se llevó a Lumière al 6º piso para ir a ver a Aura y Mare, para continuar con el plan de reunirse con los elfos del reino élfico y que ambos hermanos hicieran nuevos amigos. Para ejecutar su plan de forma eficiente, tenía pensado reunir a las 3 elfas esclavas de Eruya, uno de los workers que invadió Nazarick y murió a manos de Jamosuke. En el momento en el que fueron capturadas, optaron por mantenerlas con vida y fueron asignadas a los elfos oscuros Aura y Mare para que se encargaran de sus labores cotidianas y le brindaran una asistencia muy personalizada. Por ejemplo, a Mare le ayudaban a vestirse o bañarse y un largo etcétera. Si bien es cierto que las recibieron en Nazarick, no se les interrogó sobre su cultura o sobre cómo era la tierra de los elfos, con el objetivo de hacerles creer que serían sus nuevas huéspedes. Si les hubieran hecho el interrogatorio, pensarían que su estadía en Nazarick estaba siendo condicionada. Al momento en que llegó Ainz, fue recibido por Aura. Agradeciéndole por su duro trabajo, le pidió que trajera a las 3 elfas para ejercer bastante presión sobre ellas e interrogarlas. Además, quería ver cuál era el estado del 6º piso, que actualmente albergaba diferentes criaturas provenientes del bosque de Top, entre ellos Pinison, reconocida monstruo de tipo vegetal que estableció conexiones con las demás criaturas fuera de Nazarick y que actualmente residen en el 6º piso de Nazarick, y para no extenderse tanto, durante su visita fueron al prado montados en las bestias de Aura, específicamente en Cuadrasil y Fen. Al ingresar a dicha zona se podía apreciar una aurora boreal y un paisaje de ensueño capaz de sacarte el estrés laboral, y mientras Ainz se relajaba brevemente, Aura se alejó para comunicarse con Mare mediante un collar para informarle sobre la visita sorpresa de Ainz al piso que ellos custodiaban. Por otro lado, Mare tuvo la difícil tarea de organizarse primero y luego corroborar que toda la gente esté trabajando adecuadamente. Además, Mare tenía el deseo de que se llevaran estas chicas elfas lejos de él, porque la atención que recibía de ellas era cosa molesta para él.
La razón era porque le gustaba abrazar un manto y cada vez que lo veían hacer eso, le quitaban el manto y le enseñaban cosas de la clase alta, que la clase alta esto, que la clase alta aquello, con tal de enseñarle a actuar de forma independiente, cosa que lo irritaba y deseaba que las elfas se las llevara Ainz. Al llegar al prado custodiado por Aura y Mare, le vinieron recuerdos a Ainz. Sus compañeros del gremio habían pensado colocar toda clase de trampas en el sexto piso y plantar unas flores que al ser atacadas con fuego desprenderían veneno, pero las tres mujeres del gremio se opusieron y el sexto piso terminó siendo un prado sin mucha vegetación. Pero ahora el lugar se encontraba muy cambiado. Habían traído criaturas y vegetación del bosque de Top. Ese lugar se veía muy hermoso. Había vegetación por doquier y al centro una pala. Dicha pala es un ítem divino llamado recuperación de la tierra, además de unas criaturas con forma de conejo angora llamadas aguja de lanza. Entre la vegetación había unas zanahorias gigantes cultivadas en ese piso y eran aptas para hacer comida. Pero si querían plantar dichas zanahorias afuera de Nazarick, podrían convertir una zona llena de vegetación en desierto. Por eso era necesario que dejaran ese ítem divino al centro para que mantenga la producción de nutrientes de la tierra. Además de eso se encontraban los alraúnes, una especie bastante rara, pero tenían los ojos afilados llenos de ira. Le recordaron mucho a Neya Baraja. Aunque Ainz no recordaba los rostros y nombres, se acordó mucho de la chica del Reino Santo con esa mirada asesina. Por cierto, cuando Ainz fue presentado ante los alraúnes como el jefe y gobernante absoluto de todo Nazarick y de Aura y Mare, estos se sobrecogieron de temor, pero aún así le presentaron sus respetos. Una vez que el tour terminó, Ainz le pidió a Aura que lo llevara con las tres elfas. Al llegar al lugar que fungía como su casa de los dos elfos, los estaban esperando Mare en compañía de las tres elfas. Mare sonrió al ver a su amo y se inclinó, y en consecuencia las tres elfas se inclinaron también, pero tragaron saliva y al unísono se petrificaron cuando vieron a Ainz. La razón de esto bien puede ser porque se sentían algo incómodas de conocer al dueño y señor de Nazarick, el amo indiscutible de Aura y Mare, o también pudo ser el sentimiento de morir si hacías algo irrespetuoso frente a su amo. Ainz intuyó que esto bien pudo haber sido parte de las enseñanzas que le habían impartido los elfos oscuros a estas tres elfas, o bien la novela lo explica detalladamente. Para evitar que las personas malinterpretaran los movimientos y acciones de Ainz, utilizó a Cocytus para que lo observara detenidamente y le ayudara a corregir aspectos de su porte y habla con tal de mantenerse al margen frente a las personas con las que hablara, cerciorándose si su aura malvada estuviera anulada o cualquier otra cosa que pueda perturbar a su interlocutor. Esto se debe a que Ainz, por ser uno muerto, emite sus sentimientos de un modo simple y llano, pero a los ojos de las demás personas pueden ser intimidante o incluso puede evocar miedo y terror por ser uno muerto. Incluso le había pedido a Cocytus que usara sus habilidades para infligirle algún estado al propio Ainz, pero al final no obtuvo algún resultado satisfactorio. Entre todo este caudal de pensamientos, Mare rompió el silencio saludándolo y, con un tono bastante dudoso, Mare quería saber qué era lo que ocurría con las tres elfas que estaban a su cargo, porque claramente estaban congeladas del miedo y temblaban mucho porque no estaban acostumbradas a estar frente a Ainz. El otro problema es que el propio Ainz trataba de expresarse correctamente y las elfas no dejaban de temblar, y Satoru estuvo bastante tiempo sumido en sus pensamientos por cosas de su pasado, y se preguntaba si era prudente utilizar magia de manipulación mental para obtener información de golpe. El problema era que usar magia en las elfas generaría desconfianza y los guardianes de piso estarían de acuerdo en permitir que esto se haga sin problema. Es verdad que el propio Ainz podría tomar a la fuerza lo que desee sin importarle el daño colateral, pero Ainz desea ganarse la confianza de las tres elfas, así que decide continuar con el plan original. Ainz les comenta que desea platicar con ellas en un lugar donde ellas se sientan en confianza y decide pasar el rato en el hogar de Aura y Mare. El problema era que no había bebidas para las elfas y no sabía si ordenarle a Lumiere o a Mare que prepare unas bebidas.
Mientras pensaba eso, Aura lanzó un grito de «¡Ah!» y casi espanta a Ainz, pero su supresión de emociones lo hizo volver a su lugar. En ese momento, Aura se le ocurrió ir a otra parte y optaron por ir de visita a otra de las zonas conocidas por los seres supremos, Azumaya. Sin darle tantas vueltas al asunto, Ainz optó por ir a la cafetería del 9º piso, ordenándole a Auriel Omega que activara un portal que lo conectara con el 9º piso. Mientras ellos iban caminando hacia el portal, a la hora de ingresar dentro de él, una de las chicas elfas se espantó al ver al otro lado del portal a uno de los lacayos de Cocytus y es levemente empujada por Aura y se cayó y se lastimó la cadera, provocando que casi se ponga a llorar. Luego, al llegar a dicha planta, arribaron al cuarto de Albedo. Las sirvientas de turno se encontraban limpiando y Ainz les ordenó esperar a que sus invitadas, las 3 elfas, se relajaran un poco antes de continuar a la cafetería. Las 3 sirvientas se inclinaron y esperaron en la entrada. Mientras tanto, Ainz le ordenó a una de las criadas que se despejara el pasillo para que solo estuvieran las sirvientas regulares, para que Ainz fuera a la cafetería y las elfas dejaran de estar asustadas. Cuando las elfas se calmaron, empezaron su caminata hacia la cafetería y la caminata duró un poco más de la cuenta porque a Ainz le encanta presumir en ciertas zonas del 9º piso. Cuando arribaron a la cafetería, se podía escuchar el bullicio del lugar, las sirvientas platicar y comer. Era un ambiente bastante nostálgico para Satoru, pero cuando las sirvientas se percataron de su presencia, el ambiente al interior de la cafetería se puso silencioso. Digamos algo así. Cuando Ainz les dijo que continuaran comiendo, todas continuaron comiendo en sus asientos pero sin hacer bullicio, lo que hizo sentir miserable al propio Ainz. Luego de que encontraron una mesa despejada, se sentaron en las sillas y, ya que la elfa de atrás se le ordenó que se sentara frente a Ainz, las otras tomaron asiento. Luego le pidieron el menú a la compañera de Lumière. El problema es que cuando Ainz pidió alguna recomendación, todas las tarjetas del menú decían recomendado. Y entre tanto revuelo, Ainz sugirió el katsudon y demi-glaces con cierta nostalgia, aunque claro, no lo servían allí. Después se hicieron los pedidos y la sirvienta aún no se movía y se percataron de que faltaban las bebidas, así que cada quien escogió sus bebidas y luego que todo estaba en su sitio, la sirvienta fue a transmitir el pedido y en cuanto llevaron la orden, se armó un alboroto al interior de la cocina y luego se vio salir a un monstruo jabalí con un aspecto bastante curioso. Desnudo hasta la mitad del cuerpo, portaba una cadena. En su espalda llevaba un enorme wok y un tatuaje que decía carne fresca, un gorro enorme de cocinero y un delantal blanco puro. El jefe de la cocina, el encargado de los alimentos en la cafetería de Nazarick, el chef Shihotsu Tokitsu. En cuanto salió de la cocina se postró en una rodilla frente a Ainz y estaba extremadamente contento de poder recibir por primera vez a su amo y señor Ainz Algon en persona. De hecho, lo más gracioso es que mientras estaba postrado, ordenó a todas las chicas que pararan todo, que en estos momentos se disponía a prepararle el mejor platillo a su amo. Pero Ainz se encontraba en un enorme dilema. Él venía con toda la intención de pasar de incógnito, pero su presencia causó mucho revuelo con el chef y por más que trató de convencer al jefe cocinero de que no era necesario cocinarle nada a Ainz porque es un no muerto y él solo puede oler pero no puede comer. Aún así el cocinero insistió en que le prepararía algo. Todas las sirvientas lo celebraron por lo alto y empezaron a aplaudir del gusto y Aura y Mari, las 3 elfas, seguían con los aplausos, hasta que Ainz logró convencerlo de que no era necesario y que en otra ocasión vendría para que le prepararan un enorme banquete. El chef, después de dudarlo un momento y después de entablar conversación con Ainz, aceptó la propuesta y tomó las órdenes de los invitados de Ainz y se retiró a la cocina. La aparición del chef suavizó el ambiente en el buen sentido y Aura y Mare tomaron asiento en la mesa para esperar su pedido. Cuando trajeron la comida y a Ainz le trajeron su café,
pudo reconocer varios aromas. El café de Nazareth estaba hecho con la mejor calidad. Se podría decir que era un café caro, pero sin duda alguna el mejor café en toda regla. Por otro lado, las elfas habían ordenado 2 refrescos de melón y un té verde con un hielo. Los elfos oscuros habían pedido simplemente refresco de cola. Cuando se las terminaron, Ainz le pidió a Lumière que les rellenaran su envase, y luego de que pasaron por muchas dificultades, al fin las elfas se encontraban relajadas. El trabajo había dado sus frutos y por fin Ainz pudo relajarse un poco y por fin comenzó a platicar con las elfas sobre su nación. Usando la poca información que tenía a su disposición, Ainz les preguntó si en su país había elfos oscuros y la respuesta era que no había elfos oscuros. Aura y Mare fueron los primeros elfos oscuros en conocer. Además, no tenían más información de su propio país, siendo este un problema, pero dada la situación, era necesario obtener la información de la nación élfica. La razón para ir a visitar la nación élfica era para que Aura y Mare hicieran amigos. Si bien pudiera mentir a las elfas para decirles que tenía pensado establecer relaciones diplomáticas, sería muy poco ventajoso. La idea provino de su antigua amiga del gremio Jamaiko, que comentó que siempre es bueno hacer nuevos amigos, y Ulbert se rió irónicamente, argumentando que este mundo es el sueño de un humano que piensa diferente. Tras considerar muchas cosas, finalmente habló Ainz con una de las elfas, y empezó por explicarles que su nación, el reino hechicero, conformada por diferentes razas, quería establecer relaciones diplomáticas con el reino élfico para empezar relaciones comerciales con dicho país. Para que el ambiente fuera aún más relajado, le pidió a las elfas que lo trataran de Ainz, o como se diría en nuestro país, que lo tutearan, que le hablaran de tú, y que le contaran cómo era su cultura. Pero en cambio le comentaron las elfas que no podían hablarle con tanta confianza, porque ahora Mare y algunas sirvientas que estaban oyendo la conversación tenían un rostro de envidia. Así que luego de entender su situación, la elfa tomó la conversación y empezó a darle detalles sobre su cultura. Por ejemplo, los elfos no viven en tierra firme. Ellos utilizan la magia de los sacerdotes Nobushi o Mori para hacer que los árboles crezcan muy alto y construyen sus casas en las copas de los árboles. Estos árboles se les conoce como árboles elfos. Para ello cuentan con guardabosques druidas para que se protejan de las bestias que rondan por el lugar. Además, esa magia de los druidas la usan para producir casas, muebles y equipo de batalla hecho de madera igual de resistente que el acero. Sobre la edad de los elfos, se dice que el elfo más longevo tiene 300 años, pero ellos no celebran sus cumpleaños. Además, el estilo de vida de los elfos es bastante precario y cuando se les preguntó a las elfas si querían volver a su antiguo hogar, dijeron que sí, pero Ainz le hizo un gesto a Aura y se le dijo que fuera por las bebidas y se llevó a Mare consigo, y luego de estar un poco más alejados, le dijeron que la aldea donde vivían fue atacada por la teocracia Slayn y no tenían un hogar al que volver. Además, ya no podían volver a su viejo estilo de vida, porque no había comodidades y además estaban muy contentas de poder servir a Aura y Mare en Nazarick. Así que Ainz pensó en dejar que ellas se quedaran en Nazarick, pero cuando ya les iba a preguntar si conocían el camino hacia su nación o alguna aldea elfa, dijeron que ellas no tenían esa información y que solo conocían la aldea en la que vivían antes de ser capturadas por la teocracia Slayn. Además, les preguntó qué opinaban de los no muertos y de inmediato le dijeron que son una existencia que contamina el mundo. Tras considerar todos estos aspectos con las 3 elfas, fueron llamados de vuelta Aura y Mare para que se discutiera en breve el plan de acción. Se les informó que se haría una expedición a la nación de los elfos para obtener información de la capital élfica. Para ello, tendrían que reunirse con la líder de los guardianes de piso, Albedo, para que aceptara su plan. A pesar de que ese era el obstáculo más grande en la misión de Ainz, tendría que buscar la manera de ganarse la confianza de Albedo,
Y luego de tanta espera, les trajeron sus platillos a las tres elfas, que se deleitaron con su exquisito banquete. La escena nos traslada a una reunión en la que se encontraban reunidos Aura, Mare y recién llegando Albedo, que se encontraba en la prisión congelada del quinto piso. Cuando Albedo llegó, se postró y empezó a dialogar con Ainz para saber cuál era la razón por la que la habían llamado. A lo que Ainz le comentó que se tomaría unas vacaciones con licencia, pagadas por unos 3 días con el objetivo de ir a visitar el reino élfico. Al momento, Albedo trató de indagar un poco más, pero Ainz no dio más detalles. Así que sin problemas, Ainz le devolvió elogios por su duro trabajo con tal de desviar la atención de Albedo y que no indagara más de la cuenta, indicándole que para dicho viaje se llevaría consigo a Aura y Mare, que por cierto Mare dijo que no se sentía acorde a las expectativas, pues en cierto modo se comparó con Albedo y recibió tremenda regañiza por parte de Albedo y Aura. Luego se retractó. Además, necesitaba llevarse a los Hansos para que lo apoyen, pero Albedo le dijo que podría utilizar a otros subordinados para hacer esa labor, ya que muchos de ellos estaban con recelo porque no salían de Nazarick, a menos que el propio Ainz se los ordene. Luego de deliberar, Ainz le permitió a Albedo que se encargara de elegir a quien lo acompañaría en su viaje a la tierra de los elfos. Una vez que eso se concretó, Ainz se fue de ese lugar y luego Albedo, Mare y Aura estuvieron discutiendo sobre las posibles razones del viaje de Ainz hacia la tierra de los elfos y si era posible adivinar los pensamientos de su amo, pero Albedo les dijo que eso no se podía lograr, ya que las acciones de Ainz eran algo que ni ella ni Demiurge podrían llegar a entender. Así que les recomendó actuar con prudencia y, si era posible, anticiparse a los movimientos de Ainz, mientras que Albedo se marchó de allí y se encargaría de alistar a los guardianes en caso de que se concretara una posible invasión a la nación élfica o bien una confrontación con la teocracia Slayn, terminando con el capítulo 1. En este capítulo se abordaron un buen de temas a considerar. Por ejemplo, le hubiera sido más práctico a Ainz utilizar su habilidad para ver los recuerdos de las tres elfas y obtener lo que deseaba, pero siendo honestos, la idea de ganarse la confianza de las tres elfas a través de alimento rindió sus frutos y obtuvo más información de la cultura de los elfos. Aunque claro, si las elfas le hubieran dado más información de la capital élfica, posiblemente tendrían la ventaja durante su expedición. Por otro lado, las dudas de Albedo son justificadas y si Albedo fuera más astuta hasta le hubiera podido pedirle como premio a Ainz pasar una noche en su alcoba, pero ni modo, no se puso atenta. Referente al chef cocinero, tiene una personalidad bastante intensa y si le va bien tendrá su próximo video en el canal. Continuamos con el siguiente capítulo, no se lo vayan a perder. El inicio del capítulo 2 se sitúa en el gran bosque de Basha. Los miembros de la escritura del Holocausto, liderados por Shoen, su vicecapitán, lograron llegar al territorio enemigo superando innumerables obstáculos. El bosque de Basha es un lugar peligroso donde puedes perder la orientación. Además, ir por el suelo es mortal, porque está plagado con toda clase de bestias que no dudarán ni un segundo en atacarte. A pesar de todo, lograron un importante avance. Sin embargo, ahora estaban enfrentando una inminente crisis. 40.000 tropas de la teocracia se encontraban detenidas en un cuello de botella por culpa de un solo individuo. El líder, Sean, se encontraba escondido en unos árboles para observar detenidamente a su objetivo. Equipado con hechizos de silencio e invisibilidad para mantener su distancia, en la mira, una pequeña elfa de unos 8 años de edad sostenía un arco con un carcaj de flechas que se reabastecía solo. Por un momento pensarías que esta pequeña elfa era un rival insignificante y la teocracia estaba exagerando al guardar la distancia, pero, por increíble que parezca, esta pequeña había asesinado a un total de 1000 soldados de la teocracia. A pesar de eso, los tenían arrinconados y, para lidiar con el peligro, las tropas debían rodear a la pequeña elfa antes de lanzar un ataque decisivo. Por otro lado, no podían despegarle la vista de encima. Si la perdían de vista, podría significar su final.
Además, un héroe podría hacerse cargo de la elfa sin problemas, pero su anterior capitán había logrado convertirse en héroe y fue transferido a la escritura negra. El vicecapitán no había entrado a este umbral de héroe, pero la especialidad de la escritura del Holocausto es derrotar héroes. En el pasado lo habían logrado. Está de más decir que sus tropas estaban conformadas por la élite, gente especializada en el combate cuerpo a cuerpo y el asesinato. Por obvias razones, perder solo a uno de ellos sería una gran pérdida, así que el éxito de la misión dependía de observar detenidamente a su objetivo y luego encontrar una pequeña abertura para lanzar un ataque certero. Al otro lado se escucharon pasos. Con la habilidad Oído de Elefante, se percató de que eran los refuerzos de la teocracia para brindarles apoyo, pero en vez de apoyo eran más bien sacrificios que les permitirían obtener una pequeña oportunidad para medir la fuerza del rival. Si bien pudiera haberles advertido sobre el peligro, decidió aceptar de buena forma este sacrificio. En ese momento, su objetivo hizo un movimiento poco visible. Tuvo que usar su habilidad Ojo de Halcón para observar con precisión lo que estaba haciendo su rival. Tomó una flecha de su Carcaj y en segundos apuntó hacia el cielo y después disparó la flecha al aire. Lo habían descubierto o su objetivo eran los soldados que se estaban aproximando. Luego de ver que la flecha cambió de dirección, se percató que su objetivo eran los soldados y la flecha se duplicó en múltiples flechas que rodearon la zona de donde provenían los soldados. Luego, las flechas fueron dispersadas en un parpadeo y se podían escuchar múltiples gritos de agonía y pérdida de voluntad para seguir peleando. En la confusión, se dispersaron para confundir a su atacante, pero eso no fue suficiente. La chica de nuevo agarró una flecha de su Carcaj, volvió a apuntar en esa misma dirección y luego la flecha se volvió a multiplicar y en un parpadeo las flechas llovieron sobre las tropas enemigas y luego se pudo escuchar un silencio estremecedor. Los soldados que antes gritaban por el dolor o para escapar con vida, ahora yacían sus cadáveres en absoluto silencio. No había duda, el vicecapitán de la escritura negra sudó frío, pero por fin obtuvo la información que necesitaba. Su objetivo no estaba dentro del rango de los héroes porque no pudo acabar con los soldados en un solo disparo, por lo que se podría realizar un ataque en contra de su objetivo. En fracción de segundos, Sean activó invisibilidad y luego magia silenciosa y preparó flecha maximizada. Acto seguido, dio un brinco al campo de batalla decidido a eliminar a su objetivo. Activó una habilidad que era su carta de triunfo, requisito indispensable para unirse a la escritura del Holocausto. La clase era devoto arcano, solo se podía activar una vez al día. Esta clase le permitía acceder a la meta magia, que es un nivel más alto de la magia. Obviamente eligió la de maximizar magia. En total salieron 12 flechas que iban en dirección a la pequeña. Estas flechas se multiplicaron en secuencia para impedir que su objetivo se dispersara. Al momento del impacto, las flechas lograron atravesar a su objetivo y la tomaron desprevenida. Sin embargo, el ataque ahí no terminó. La chica estaba confundida. No tenía idea de dónde provenía el ataque y justo cuando volteó, otra serie de flechas la derribaron al suelo. No podían estar seguros, así que Sean se acercó para confirmar la muerte de esta chica. Volteó su cuerpo, que estaba todo lleno de heridas por las flechas. No había magia de ilusión. La chica realmente estaba muerta. Sean gritó, lleno de satisfacción: «¡Por fin ha caído! ¡Ahí lo tienes, mocosa estúpida!». La chica elfa, que había sido la responsable de la muerte de muchos de sus camaradas, por fin había sido derrotada. En su interior celebró su victoria y, para continuar con el avance de las tropas, se inclinó para recoger el equipo de batalla de su adversario y luego poder escupirle en la cara. Pero en el momento en que se agachó, oyó una voz que le dijo: «¡Vaya, vaya!». Sean de inmediato volteó hacia la dirección de la voz y vio a un elfo. No debería haber nadie más, incluso se había cerciorado que no había nadie en un perímetro de 100 metros a la redonda, y de nuevo tomó la palabra el elfo. «Humano, ¿sabes que para volverte más fuerte necesitas derrotar a alguien más tenaz que tú?». Aunque la tomé de los brazos de su madre, la envié al campo de batalla porque pensé que sería un éxito, pero resultó ser una inútil.
como los demás hijos bastardos que engendré. Aquellos que no poseen el carácter de un rey son una pérdida de tiempo. No había duda, el elfo frente a Sean era el rey elfo, una existencia despreciable. Sus ojos heterocromáticos eran la prueba indiscutible de que él era el rey enemigo. Su poder era muy abrumador. No era posible derrotarlo ahora. Era el momento de retirarse, así que usando invisibilidad emprendió la retirada. Pero el rey elfo lo iba siguiendo con la vista. Con sus ojos excepcionales podía ver a través de la invisibilidad de Sean. Incluso podía ver el rastro del pasto moverse indicándole su posición. Sean podía haberse escapado con vuelo, pero había gastado la magia en su combate anterior. Escuchó que el rey elfo se estaba burlando a sus espaldas. Al ver que no le apartaba la vista, despejó sus habilidades activas y luego le ordenó a la gente a su alrededor que se fueran de allí. En ese momento, la tierra tembló. Sean no volteó porque pudo percatarse de que un poderoso ser acababa de ser convocado. Se trataba de un primordial elemental de tierra. Tenía el cuerpo deforme, hecho en base a rocas y minerales, de enorme tamaño comparado con los árboles que lo rodeaban. Sería considerado el señor de los elementales de tierra, pero en palabras del rey elfo dijo: «Ve, mata a todos, Behemoth». Mientras tanto, Sean seguía corriendo despavorido. Sabía que al estar tan cerca sería el primero en morir en cualquier momento, y justo cuando volteó para mirar de reojo, vio como un puño enorme se dirigía hacia su posición. Sean convocó un muro de tierra para frenar el primer golpe. El muro se derritió. Por lo visto, algunos de sus compañeros lograron salir para entregar la información que tanto tiempo les había costado conseguir. Sean sonrió feliz de haber cumplido con su objetivo y luego recibió otro golpe de lleno y su cuerpo se convirtió en una pulpa, sonriendo hasta el final. Luego de regresar de su viaje para recuperar los objetos que le había dejado atrás su padre, el rey elfo simplemente estaba estresado por el largo camino que recorrió. Se sintió bastante decepcionado porque otra de sus hijas murió en combate. Después fue interrumpido por una mujer. Era la madre de la chica que murió en el campo de batalla. Le dijo: «Mi rey». «¿Qué pasa?». Él la volteó a ver con sus ojos llenos de ira. El rey elfo era capaz de sobrecoger de terror con una mirada, pero decidió ir cociendo a fuego lento su ira. Al ver que la mujer resistió a pesar de ser muy débil, le permitió hablar. «¿Cómo está Roji?». El rey elfo no podía recordar el nombre de la chica y cuando la madre vio el arco, le preguntó que si ella murió, a lo que el rey elfo le confirmó la muerte de la chica y la madre rompió en llanto. Al verla en ese estado se enterneció y le dijo: «Te daré otra oportunidad, ven a mi alcoba esta noche». Después, sin esperar una respuesta, continuó por su camino en dirección a la armería para ir a guardar el equipo de batalla. Luego se fue a dar una ducha y fue a recostarse en su alcoba, donde esperaría a la madre de esa chica que murió en el campo de batalla. Y mientras esperaba, fue interrumpido por un soldado que le informó del fallecimiento de Miyugi, la mujer que apenas acababa de convocar. En cuanto se enteró de la muerte de su hija, se lanzó desde lo alto del edificio en el que se encontraban sus dominios. Al escuchar esto, el rey elfo pensó que fue asesinada, pero la gente fue testigo de su suicidio. El rey elfo entonces vio que esta mujer lo hizo para enmendar su error. Le ordenó que le dieran una sepultura decente a esa mujer. El soldado le agradeció por su misericordia y al ver su sinceridad lo recompensó. Le dijo que si tenía hijas mayores las enviara a su aposento, sino que mandara a su esposa. A lo que el hombre tembloroso le dijo: «Entendido, mi rey». El hombre se retiró y el rey elfo se olvidó de aquella mujer inútil. Entre paréntesis, ¡qué cínico! La escena ahora cambia a la expedición a la Nación Élfica. Podemos ver a Ainz dando un paseo por todo el bosque durante la noche. Ainz estaba usando invisibilidad y además se había disfrazado de elfo. Luego, Ainz usó vuelo y empezó a recorrer la zona boscosa. Descubrió que el gran bosque de Basha está cubierto de árboles enormes y Ainz los llamó Mar de Árboles. Este territorio es incluso más grande que todo el bosque de Top y la cordillera de montañas Acerlicia juntos. Además, localizó las aldeas donde habitaban algunas tribus de elfos. Además, vio cómo se encontraba el avance de la teocracia Slayn.
Pensó que era más fácil quemar todo el bosque, pero no tenía tiempo para pensar esas cosas. Luego se trasladó a otra zona en la que probablemente se encontraba el reino de los elfos, pero no hacía mucha la diferencia. Había una zona boscosa que fue talada y bordeada para alertar a los elfos ante la llegada de posibles enemigos. En otra zona había guardabosques con sus lámparas encendidas. Toda esta investigación la hizo para ver si podía delegarles a los hermanos elfos la tarea de hacer nuevos amigos. Después de observar lo que necesitaba, descendió del cielo y, luego de analizar las habilidades de Aura y las suyas, se arrepintió en parte de ser muy fuerte porque no podía analizar las cosas desde la perspectiva de Aura. Haciendo un pequeño paréntesis, desde que Suzuki Satoru llegó al Nuevo Mundo como el gobernante absoluto de Nazarick, ha sido muy sagaz y siempre se toma la seguridad de sus NPCs con mucha seriedad, y esto se hace muy evidente en este volumen, porque ahora ya no manda a sus guardianes solos, siempre los manda en parejas. Continuamos. El hecho es que Ainz estaba evaluando el terreno para ver si podía delegar dicha labor a Aura, porque ella se caracteriza por ser muy buena interactuando con los demás, como pasó en el Reino Enano, entablando diálogo con Gondo Firebird, como heraldo y portavoz de Nazarick. Una vez que estos aspectos se tomaron en cuenta, Ainz descendió en tierra firme y, muy dudoso de si debía o no hacerlo, activó un pergamino con un hechizo de nivel 9 llamado el Ojo de Dios. Esta habilidad permitía convocar a un ojo con el que podía explorar una zona sin necesidad de permanecer estático en una zona en específico, como cuando ocupaba el espejo de visión remota. Una de las ventajas es que este ojo podía atravesar paredes y hacerse invisible. Luego, Ainz envió a este ojo para que recorriera alguna zona al azar y pudo ver a una familia de elfos durmiendo a gusto, sintiendo envidia por no poder dormir, ya que desde que obtuvo este cuerpo no dormía y no sentía dolor y, bueno, para no ir tan lejos usó este ojo para explorar todos los rincones por los que irían durante su visita, además de cerciorarse de que no haya trampas en el lugar. Ya que terminó de fisgonear por allí, se teletransportó al lugar que le servía como base temporal. Lo recibió Fenrir con un gruñido porque pudo sentir su presencia. Luego de que desactivó su invisibilidad, Fenrir lo vio y se postró. Luego de entrar al árbol lo recibió Aura a la espera de órdenes y Mare estaba durmiendo. Dato curioso es que ambos hermanos estaban vestidos con su pijama y Ainz se enterneció por la escena. Pobre Mare, tenía sueño. Después de todo le habían dicho que eran vacaciones, pero para Aura esto era una misión de vida o muerte, y cuando vio que se estaba volviendo a dormir, le dijo a Ainz, no importa, déjalo dormir, ¿qué tal si mañana lo retroalimentas para que descanse un poco? Y ahora de nuevo le gritó a Mare que despertara con un golpe en la cabeza, y Mare volvió a saludar, pero estaba muy risueño. Ahora tenía razón, pero esta escena conmovió a Ainz y decidió ordenarle que se fuera a dormir. Pero Mare no daba una, así que luego de verlo así se conmovió profundamente y decidió cargarlo entre sus brazos y lo llevó a su cama donde descansaría. Lo dejó caer muy lentamente y se escuchaban sus respiraciones muy lentas, indicándole que pronto entraría en un sueño profundo. Me cae que si esta escena la animan en las últimas temporadas de Overlord será todo un joyón. Seguimos. Aura y Ainz abandonaron la habitación sin hacer tanto ruido. Luego, Aura se disculpó en nombre de Mare porque tenía sueño. Después le preguntó a Ainz si ella no tenía sueño y le dijo que no porque ella se dormía más tarde ya que pasaba mucho tiempo con sus criaturas. Ainz asintió y luego empezó a comentar el estatus actual de la misión, abordando todo lo que Ainz había visto sobre el avance de la teocracia Slayn y los elfos a los alrededores. Aura escuchó y luego le dijo a Ainz que tendrían que explorar la zona durante el día para que no haya problemas. Antes de que los descubran, debían tener un plan de apoyo, pero primero necesitaban localizar su rastro. Así que decidieron investigar con cuidado para que no levantaran sospechas. Ainz asintió y Aura se fue a dormir. Ainz fue a su cama y siguió leyendo sus libros. A la mañana siguiente, Ainz se dispuso a explorar los pueblos aledaños. Del otro lado, Aura y Mare habían tenido un día poco fructífero, pero al segundo día localizaron varios senderos que conectaban a un mismo punto. La cuestión sería inspeccionar lo antes posible.
pero Ainz les pidió paciencia. Luego, al tercer día, Ainz usó su ojo de Dios y se transportó a una casa donde vivía un elfo solo. Luego lo secuestró y se lo llevó a su pequeña base, donde fue interrogado por Ainz para saber si había en concreto una aldea de elfos oscuros y cómo eran tratados por la teocracia Slayn. Pero lo que el elfo dijo es que estaban siendo invadidos sin piedad y, más que otra cosa, indignación por lo ocurrido. Luego le preguntó si conocía al reino hechicero y el elfo no sabía nada al respecto. Luego que el interrogatorio acabó, el elfo fue devuelto a su hogar, borrándole los recuerdos con amnesia y dejándolo dormir con la habilidad de Aura. Luego tomó la estatua que había visto en su hogar y se la arrojó al tipo para que se despertara de un susto, y curiosamente cuando despertó el tipo se enojó y empezó a gritarle sin sentido a su estatua. Pero luego había algo de sospechas en su habla. Cuando Ainz ya estaba por cancelar todo y listo para darle muerte, vio como el hombre empezó a rezarle a su estatua, aliviándose, y finalmente se fue a su base de operaciones suspirando y bien aliviado porque su oponente no se dio cuenta de lo ocurrido. Luego mandó a dormir a los dos hermanos elfos para que estuvieran listos para la próxima misión, que sería localizar la aldea de elfos oscuros que el elfo les había comentado. A la mañana siguiente empezaron la expedición por tierra sobre el bosque y sus alrededores. El aire del lugar le provocó cierto asombro, pero, por otro lado, Ainz estaba muy contento de poder salir a explorar todo este vasto mundo. Gracias a la habilidad de Fenrir, caminante del bosque, que provocaba que todas las plantas a su alrededor se movieran para abrirles paso durante el viaje, lograron avanzar sin problemas en el bosque, cubriendo buena parte del camino hacia la aldea de elfos oscuros. El problema es que se equivocaron durante el trayecto y se encontraban perdidos. Además, la descripción del elfo fue bastante vaga y confusa, hasta para la propia Aura, que tuvo que buscar en diferentes puntos alguna referencia o si no, tomar un descanso para poder inspeccionar el entorno antes de que los elfos los encontraran a ellos. Luego de que Ainz se quedara sumido en sus pensamientos, Aura le dijo a Ainz que seguía porque ya se estaba poniendo el sol. Así que se prepararon para hacer otra pequeña casa como la anterior, porque la idea era permanecer ocultos de los demás elfos. Ainz convocó a un Cerberus con una estatuilla. Este Cerberus sería empleado para usarlo como escudo, vanguardia y para triangular la posición de los elfos mediante su sentido del olfato antes de que ellos fueran detectados. La casa se levantó discretamente y la razón por la que se convocó a esta bestia es porque Aura salió para inspeccionar la zona antes de poder descansar. Luego nos presentaron al Ankyloursus, una bestia muy fuerte que tiene el aspecto de un oso, 4 patas delanteras y 2 patas traseras. En 2 de sus patas le crecen un par de uñas largas filosas que pueden ser tan fuertes como el acero. Sobresale una cola larga y al final tiene una protuberancia en forma de martillo. Su cuerpo está cubierto por unas escamas que lo protegen del daño, teniendo una apariencia bastante robusta. Mide unos 4 metros de largo. Además de eso no tiene otras virtudes a destacar, solo que puede ocultar su olor, con una habilidad menor. La escena del oso Ankyloursus da comienzo con él dándose un festín, pero luego de que se sació alcanzó a olfatear 2 olores desconocidos, así que de inmediato se puso en marcha hasta que encontró 2 siluetas poco comunes y de inmediato empezó a gruñir para avisarles de su llegada, para que salieran huyendo como sus víctimas, pero en vez de eso las 2 figuras lo estaban observando sin ningún temor. Luego el Ankyloursus pasó a la acción y comenzó su embestida, pero fue hábilmente interceptado por Aura con su látigo de metal y luego lo levantó con su fuerza, que era increíblemente absurda para el Ankyloursus, y terminó siendo capturado y sometido de una forma particularmente dolorosa por Aura. Además, Fenrir le colocó su pata encima para que no intentara escapar y el Ankyloursus intentó atacar con su cola, pero fue removida sin problemas por la mano de Aura.
Del otro lado, Ainz y Mare estaban preparando los alimentos para recibir a Aura. Habían convocado un elemental al azar para que dispersara los aromas hacia las copas de los árboles con un objeto que les permitía convocar a dicho elemental al azar. La charla se centró en los elementales. Luego, cuando estaban por terminar los preparativos, Kerberos les avisó de la llegada de alguien y luego Ainz y Kerberos fueron a ver de quién se trataba y vieron a Aura montada encima de una bestia con forma de oso. Y en contexto breve, Aura le comentó que lo había capturado porque ese era el guardián de la zona, y luego empezaron a platicar sobre el oso si debían quedárselo o no. Además le preguntó a Aura que quién era más fuerte, si el oso o Jamusque, a lo que Aura no tenía ni la menor idea, y bueno, se consideraron muchas cosas. Al final regresaron a su base y Ainz, en compañía de Aura y Mare, discutieron los planes que tenía en mente. Ahora que tenían a un oso, el plan podría concretarse sin problemas, terminando con el capítulo 2. Es momento de un breve análisis. Este capítulo tiene un poco de acción por parte de Sean, que tuvo una breve participación, pero que nos puso bastante contexto sobre la escritura del Holocausto y sobre todo un rey elfo misógino y depravado. Además, nos presentaron a su vanguardia, el elemental primordial de tierra, que es muy fuerte para los seres humanos ordinarios. Si bien es cierto, se explayan en la exploración a la tierra de los elfos, tuve que hacer algunos cortes en el resumen para que la gente pueda decantarse por leer ciertos puntos en los que se revelan datos sobre otros personajes como los elementales y otros personajes y diálogos que Ainz tiene con los dos hermanos elfos, con el propósito de que la gente apoye al autor Kugane Maruyama comprando sus novelas en cuanto estén disponibles en nuestro idioma, claro está. Ahora que hemos terminado el análisis, continuamos con el capítulo 3, que va a estar bastante interesante, no se lo vayan a perder. El capítulo 3 inicia con una explicación bastante extensa sobre los usos que tiene la magia druídica en la cultura de los elfos y cómo ellos la usan para mantener alejadas a las bestias. Los residentes del pueblo de elfos oscuros están compuestos por unos 200 habitantes y su equipo de batalla es muy escaso. Luego le dan tremendo giro a la trama. De repente, en la aldea de los elfos reciben una alerta. Se podía escuchar a cierta distancia lejana un rugido muy feroz que se estaba moviendo en su dirección. Los elfos se prepararon para el combate y nos presentaron al arquero Blueberry. Egnia había reunido a los pilares del pueblo, en total eran 6. Las personas que componen dicho consejo son el maestro de casa, el consejo de ancianos compuesto por 3 personas, el jefe farmacéutico y el maestro de rito. Estas 6 personas se encargan de regir el pueblo. Esta reunión de emergencia se convocó para que escogieran una estrategia de batalla en contra de un Ankyloursus adulto. Era muy peligroso para los elfos y debían tomar todas las precauciones antes de ir al combate. Eso porque el Ankyloursus era una bestia que compartía el vecindario, siempre y cuando no se metieran en su territorio, lo que significa que ellos conocían muy bien al Ursus, por lo que no era del todo necesario que ellos intervinieran, pero aún así debían ser precavidos en caso de una inminente crisis. De pronto lo escucharon rugir aún más cerca. No había duda, el Ursus se dirigía hacia ellos, así que se desplegaron hacia el territorio donde era escuchado. Egnia pudo ver una sombra enorme moverse y vio al enorme Ankyloursus. Por su tamaño era un Ursus señor. La observación se había vuelto eterna. Vieron que el Ursus no se movía, solo iba despacio y luego se puso en marcha hacia los elfos y embistió uno de los árboles que fungían como puente. Este árbol había sido hecho para impedir que las bestias fuertes lo embistieran, por lo que esta era la prueba indiscutible de la fuerza del Ursus. Los elfos tenían que moverse de inmediato o de lo contrario, al caer, se convertirían en la cena del Ursus. La gente, al ver el comportamiento inusual del Ursus, decidió moverse en direcciones opuestas para informar al pueblo del peligro. Pero el Ursus cambió su trayectoria. En vez de atacar un árbol e ir por otro, se dirigió hacia el pueblo y los elfos empezaron a dispararle flechas. A continuación, el Ursus se dirigió hacia una pequeña plaza sostenida por los mismos árboles elfos que la mantenían a flote.
Si el Ursus atacaba esa zona, podrían derribar a la gente que se quedó atrapada por el miedo. Luego de decidirse, Ecknia se lanzó encima del Ursus para tratar de hacerle algún daño, pero no le hizo ni un rasguño, y en vez de eso, el Ursus lo mandó a volar muy lejos y casi lo mata. Pero luego vio como el Ursus se acercaba para matarlo, y Ecknia ya se había preparado para convertirse en su cena, poniéndose el veneno que le habían entregado, y el Ursus ni siquiera lo mató. Vio que estaba moribundo y se fue de nuevo hacia los árboles, y volvió a actuar de un modo extraño, hasta que una voz le dijo: «Es suficiente, basta». La persona en cuestión era Aura. Vino a rescatar a los elfos oscuros. Mientras tanto, Ecknia estaba todo lastimado, pero la belleza de Aura lo dejó embobado. Por más que trataba de hablar, no paraba de parafrasear letras sin sentido. Además, se sorprendió cuando la chica bajó y, luego con su arco, le apuntó al Ursus, y sus ojos no se apartaron en ningún momento de Aura, y cuando ella le preguntó que si se encontraba bien, el hombre seguía embobado y por más que intentaba formular una palabra, seguía tropezando en el habla. En cambio, el Ursus se echó para atrás y fue ahuyentado de la aldea de los elfos oscuros gracias a un arco que portaba Aura. Más adelante se dan los detalles de lo que le pasó al Ursus. A Ecknia se lo llevaron en una camilla. Tenía el deseo de resistirse y quedarse junto a la chica que lo salvó, pero mejor dejó que se lo llevaran en la camilla. Ecknia, a sus 254 años, se había enamorado. Aura estuvo observando a la gente a su alrededor y no encontró a nadie más fuerte que el propio Ecknia. No entendía lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, no debería haber víctimas por parte de los elfos oscuros. Aura estuvo monitoreando cómo se desenvolvía el combate, y si encontraban a alguien capaz de derrotar al Ursus, se replegarían de inmediato. Pero no había nadie fuerte en el grupo de elfos a los que estaba siguiendo el Ursus. Además, un grupo de elfos empezó a seguir a Aura y con sus agudos sentidos no percibió nada fuera de lo común. Las órdenes de Ainz eran que se infiltrara en el bosque e iniciara relaciones amistosas. Aura le estuvo dando vueltas al asunto, porque originalmente tenía pensado matar al oso luego de que se haya cobrado unas cuantas víctimas, pero Ainz le dijo que no permitiera que el oso provocara bajas. Luego de hacerse la boba, empezó el diálogo con las personas que la estaban llevando hacia los ancianos que se encargan de la autoridad en su pueblo. Por lo visto, a Aura le faltaba experiencia en socializar, porque tenía pensado sacarles toda la información, pero los elfos oscuros son más cautos de lo que se imaginaba. En la plática les recomendó ir a su nación, pero ellos no tenían intenciones de cambiar su estilo de vida por otro, por razones que Aura desconocía, debido a que las palabras de Aura eran vistas de cierta forma como inmaduras, pero propias de alguien fuerte. Después llegaron al lugar en el que se encontraban reunidos los tres ancianos, la autoridad del pueblo. Si bien es cierto que fue recibida con cierto decoro, los elfos que la atendieron tenían ciertos problemas para decidir cuál era la forma de tratar con Aura. En cierto modo, la presentación de los tres ancianos resultó bastante típica y quedaron en ridículo. Aura, por otro lado, estaba en un mar de preguntas para su amo sobre la forma en que debería tratar con esa gente y si debía descartarlos o encontrar la forma en la que se ganaría la confianza de la gente. Así que luego de lanzarles un cubetazo de agua fría, hipotéticamente hablando, le preguntaron a Aura que cuál era el motivo de su visita, y Aura les comentó que escuchó que había una aldea de elfos oscuros y tenía el deseo de conocer a otros de su misma especie, porque en su nación no había más elfos oscuros. Además, no estaba sola. Ella se había adelantado y en 3 días a más tardar vendrían su hermano y su tío, quien los había criado. Mentalmente se disculpaba con Buku Buku Chagama por mentir sobre sus padres. Al escuchar su versión de los hechos, los ancianos le permitieron quedarse en uno de los árboles elfos vacantes para que Aura se instalara en ese lugar. Mientras tanto, Ainz, que estaba escondido con invisibilidad perfecta, suspiró de alivio. Luego de enterarse de que no había nadie fuerte por este rumbo, estuvo escuchando en secreto a los tres ancianos para obtener información sobre lo ocurrido, y el arco que portaba decían que era fabuloso, a lo que Ainz mentalmente estaba contento porque por fin podría promocionar Runecraft por estos rumbos. Luego vio que el tema se centró en el camino de las hadas, algo que para muchos era puro cuento, pero para ellos era algo muy importante.
Después de escuchar detenidamente, Ainz entendió que se refería a espíritus, algo muy diferente a lo que se refería en Yggdrasil. Después, Ainz tuvo que preparar el terreno para que no utilizaran a Aura como una herramienta para conflictos internos. Además, era complicado dejar a Aura sola. Tenía que hablar con ella para advertirle sobre las intenciones suspicaces de los ancianos. Luego de recopilar toda la información, fue con Mare para preguntarle si todo estaba en orden, y aparentemente todo estaba bien. El problema, o más bien los problemas, eran un montón. La cabeza de Ainz se parecía a la de Malcolm, el de en medio. Por un lado estaba pensando al extremo en la seguridad de Aura y los planes que tenía a futuro, y por otro lado su estupidez casi lo lleva a pedirle a Mare que le muestre qué hay debajo de su falda, y aunque Mare bien podría hacerlo sin resistirse, eso ya es ir demasiado lejos. Incluso en el diálogo dice que en su momento le va a pedir a otra persona que le muestre su ropa interior, en este caso a Albedo, dejando a Mare en un "ay, luego vemos", aunque eso no creo que sea necesario. Si ellos ya se han visto desnudos en el Spa Resort Nazarick, dijera mi padre, no había necesidad de tales visiones. Luego recordó que debía decirle algo importante a Mare, así que con la aprobación mental de Buku Buku Chakma haciéndole un pulgar arriba, le dijo al confundido Mare que por el momento cambiara su atuendo femenino por uno masculino, esto con el objetivo de infiltrarse a la aldea de los elfos oscuros, y Mare simplemente asintió pensando en que eso sería algo que su creador aprobaría. Después vemos a Aura estirando un arco bastante viejo, arco que los elfos no habían usado por lo difícil que era maniobrarlo. Aura, por el contrario, lo manejó sin dificultades y apuntó hacia una bestia llamada Gigahorn Elk, similar a un alce. Los elfos, por el contrario, estaban haciendo todo lo posible por ocultar su presencia, y Ainz se sentía avergonzado porque estaba oculto con invisibilidad perfecta. Después de tanto pensarlo, Aura disparó la flecha y esta atravesó a la bestia, que por un momento se resistió, pero finalmente cayó muerto, y todos se sorprendieron por sus habilidades. De hecho, ya se había ganado a un admirador, y en este caso era Plum Ganen, el vicemaestro cazador. Su rostro irradiaba confianza en Aura y un importante aliado. De nuevo Ainz recordó a Neya Baraja por su entusiasmo cuando la vio en el Reino Santo. Por otro lado, Aura solo estaba observando, pero en cierto modo se sentía incómoda por los elogios de Plum, y la gente que lo acompañaba se encargaron de preparar al ciervo Gigahorn antes de que fueran a desollarlo. Después regresaron a la aldea para repartir la carne y Aura se fue a su árbol, mientras que los elfos la adulaban por su esfuerzo, otros empezaron a dudar por su edad y bueno, un sinfín de cosas ocurrían en la aldea. Mientras tanto, Ainz simplemente no sabía qué facción apoyar y en cierto modo sus planes de que Aura y Mare hagan amigos se estaban yendo por la borda. En alguna parte de la teocracia Slain se encontraba Seshi Setsumei durmiendo desnuda en su habitación, atravesando un doloroso episodio de sueño lúcido, recordando a la tarántula que tenía por madre. Ella solo le daba palizas para enseñarle a volverse fuerte hasta dejarla inconsciente. Hasta que llegaba su tía Nazarie, ella le cocinaba algo muy delicioso y su inútil madre solo la golpeaba hasta sangrar. Qué recuerdos bastante turbios tenía Seshi. Si bien es cierto su madre nunca la amó, por ser el producto de una violación, nunca le tuvo afecto alguno. Después fue llamada a la realidad, una voz de afuera le habló, y se vistió con lo primero que encontró para recibir al 11º asiento de la escritura negra. Venía a transmitirle un mensaje. Dicho sea de paso mencionar que Seshi le había dado una paliza a esta persona durante su entrenamiento y le tuvo mucho respeto a Seshi. A pesar de ello, esta persona la respetaba mucho y era muy servicial con Seshi, mientras que con su capitán era otra cosa. Regresando a la noticia, se le comentó que la teocracia había hecho un importante avance y era el momento de que Seshi se alistara para partir al campo de batalla, argumentando que por fin se quitaría encima un hueso de su garganta. Con su típica sonrisa maquiavélica terminó el capítulo 3 del volumen 15. Si bien es cierto en este volumen pasan muchas cosas random, el origen de Seshi Setsumei causó mucho revuelo.
porque se tenía poca o nula información sobre la madre de Seshi. Quiero decir que su historia es muy triste, pero en cierto modo se corrobora que la personalidad trastornada de Seshi se debe a la tarántula que tenía por madre, sin ofender a las tarántulas, claro está. Por otro lado, los planes que tenía Ainz para que Aura y Mare hicieran nuevos amigos tomó una ruta bastante intrigante. Incluso el propio Ainz no previó que los aldeanos vieran a Aura como la nueva líder del pueblo de Elfos Oscuros, y si las cosas siguen así, quién sabe cómo pintará la cosa en el siguiente volumen. Cerramos ahora con el intermedio. Debido a que el intermedio es muy cortito, voy a leerlo directamente de la novela, traducido para todos ustedes. Debido a que ya es muy poca la información que se trata, creo que narrarlo no vendría al caso, así es que comenzamos con la lectura. Al acumular un poder mágico mayor, la entidad anteriormente llamada Lich Anciano avanzaría a una existencia más poderosa llamada Lich de la Noche. Solo unos pocos de tales seres fueron registrados en los anales de la historia, un hecho por el cual muchas personas estaban agradecidas. Es porque los Lich de la Noche eran seres tremendamente poderosos. Podrían usar múltiples hechizos de sexto nivel, un nivel que se dice que está más allá de los seres humanos. Con tanto poder incluso podrían defenderse de los dragones superiores más antiguos. Además de eso, también poseían muchas habilidades especiales, contaban con muchos muertos vivientes como sus seguidores, eran muy inteligentes y residían en fortalezas inexpugnables o impenetrables. Con todos sus elogios es como si fueran los gobernantes de las naciones, existencias dignas de ser llamadas señores de los no muertos. De hecho, los renombrados liches de las tres noches, el lich de la noche dracónico, Fantera Argolos, el titán exánime de la noche, Weon, y un lich de la noche, probablemente un señor de las sombras conocido por su apodo de Miedo. Gobernaron sobre los dominios del tamaño de pequeños reinos y eran existencias temidas que inspiraban miedo en los países que los rodeaban, y, por lo tanto, los Lich de la Noche eran considerados seres sacados directamente de los mitos y se susurraban en tonos de miedo y asombro. Eran lo mismo que los desastres naturales para las personas involucradas. Uno de estos temibles liches nocturnos que se movían detrás del velo del mundo con el apodo de El Abismo, Banegiri Askas, salió de una enorme habitación mientras se inclinaba. Con 6 brazos y 2 cabezas, competente no solo con hechizos arcanos, sino también con hechizos de otros sistemas, este Lich nocturno era un ser temible que los humanos nunca soñarían con derrotar. Si alguna vez decidiera actuar abiertamente, los 3 Lich de la noche antes mencionados probablemente tendrían que convertirse en 4. Era un antiguo no muerto que fue el fundador y miembro del núcleo más interno de esta organización. La organización se llamó el Cuerpo del Abismo, formado por lanzadores de magia no muertos. El objetivo original de esta reunión era cooperar entre ellos para que sus intereses no chocaran. Dicho esto sea de paso, era inevitable que los seres inmortales como los lanzadores de magia que pasaron una eternidad investigando la magia entraran en conflicto con seres similares a ellos. Los no muertos tendían a tener otros deseos en lugar de los 3 deseos básicos ausentes en ellos. Para los lanzadores de magia no muertos generalmente se manifiesta como un deseo de conocimiento. Entonces, cuando había un conflicto con un conocimiento en juego, eran propensos a no contenerse, lo que resultaba en peleas a muerte. Hipotéticamente, si uno concentrara los 3 deseos fundamentales de los vivos en uno, alguien con ese deseo singular también encontraría extremadamente difícil contenerse. Hubo muchos muertos vivientes que habían encontrado su fin debido a esto, aunque otras veces los vivos aprovecharían la oportunidad para eliminar a ambos combatientes. Esto resultó en más y más muertos vivientes que se dieron cuenta de que era mejor compartir en lugar de tratar de monopolizar el conocimiento o la magia a costa de su vida. Si no fuera posible, deberían negociar entre ellos, y así crearon una lista de nombres. Esa es la tablilla conocida como inscripción de Granieso. En los últimos tiempos, una tablilla de piedra que contenía los nombres de muchos seres expertos en magia, aunque la tablilla en sí no era mágica de ninguna manera. Al principio solo contenía los nombres de los 4 Lich de la noche y 3 Lich ancianos, y la única obligación de la organización era que los otros miembros se unieran para atacar a cualquier miembro que violara las reglas. Después de 200 años, la organización y sus reglas se convirtieron en un sistema completo.
La membresía no muerta de la organización aumentó, un total de 7 miembros del círculo interno y 48 en el círculo externo. Ahora, esta era una organización de 55 personas en total, de las cuales se suponía que los muertos vivientes del círculo interno alcanzarían niveles de dificultad de 150, pero había muy pocos que sabían sobre esta reunión. Los muertos vivientes de esta organización generalmente se dividían en dos tipos. Un grupo aumentó su poder entre los vivos y los usó para lograr sus objetivos. El otro grupo no interactuaba con el mundo de los vivos y trabajaba hacia sus objetivos en silencio, fuera de la vista del mundo en general. Como los primeros eran muy pocos en número en comparación con los segundos, esta organización nunca actuó abiertamente en el mundo de los vivos. Si alguien aumentaba su poder entre los vivos como el grupo anterior, eso también significaba que habría un aumento en la cantidad de enemigos que tenían, especialmente porque los muertos vivientes eran considerados enemigos de todos los seres vivos. Estos tipos particulares tendían a ser eliminados por los vivos, que incluso dejaban de lado sus lealtades nacionales por esa causa. Esto condujo a una reducción en los números del primer grupo. Por supuesto, también existían muertos vivientes que lograron acumular poder entre los vivos mientras permanecían en el anonimato, pero los muertos vivientes talentosos eran raros. Como resultado, Cuerpo del Abismo siguió siendo una organización envuelta en misterio y de la que solo se hablaba en rumores. La razón por la que los 3 Lich de la Noche extremadamente fuertes antes mencionados no fueron invitados a unirse fue porque su incorporación a las filas los haría destacar demasiado. Al salir de la habitación donde aquel estaba sentado, llegó a un amplio corredor al costado del cual había una habitación iluminada con una pequeña luz. Era la sala de espera para aquellos que esperaban conocer a aquel. Aquel nunca prepararía algo como esto, no era lo suficientemente amable para gestos de esa naturaleza, por lo que Vanigieri y otros lo solicitaron y recibieron su permiso para ser uno de ellos mismos. La persona en esa habitación llamó a Vanigieri. Así que has regresado, debería ser mi turno la próxima vez. Como Vanigieri había esperado junto con ellos en esa habitación hace un momento, sabía quién era la persona que hablaba con él sin verlos. De hecho, uno no entraría aquí sin ser convocado, porque eso enfadaría a aquel, por lo que no podría ser un visitante sorpresa de todos modos. Los únicos convocados aquí hoy fueron los miembros del círculo interno. Después de que habían pasado 400 años desde la fundación de la organización, había 9 miembros en el círculo más interno en el presente. El Abismo, la Santa de Blanco, el Jinete de la Muerte, el Rey de la Descomposición, Duque de Ojos Carmesí, Lobo Sabio, el Anciano de las Huestes, el Devorado, el Renacido de Amarillo. Todos ellos se reunieron aquí antes y fueron convocados a su vez. Ahora solo quedaba uno, la Santa de Blanco, uno muerto con piel como cera blanca que usaba un velo blanco y vestía de blanco, una apariencia que era completamente blanca de pies a cabeza. Ella era alguien que había alcanzado el 8º nivel de magia y ahora apuntaba al 9º. Vanigieri no pudo evitar reconocerla como la mejor investigadora. También era la favorita del líder actual de la organización. A aquel no le gusta a nadie, aquel solo encuentra desagradables a todos, pero la tolera para que aquel pueda usarla. Podía sentir tanto de sus conversaciones con aquel. Aquel no trató de ocultar esto en absoluto, incluso llamando a la magia que usaba Vanigieri y otros sucia. Así que ser muy valorado no era nada, por lo que Gras se alegrara. No, aquel solo les quitó y apenas les dio ningún beneficio a cambio. No debería haber nadie que pudiera estar feliz de ser usado por aquel. Esto fue aún más cierto para alguien que era un investigador talentoso como Gras. Por supuesto, nadie expresaría sus sentimientos ante aquel. Lamentablemente, no había posibilidad de victoria incluso si todos ellos se rebelaran contra aquel. Ah, tú eres la próxima. Después de que esté hecho, ¿no quieres hablar conmigo? Ha pasado mucho tiempo después de todo. ¿Qué quieres decir? Ya veo, comprendo, lo tengo. Por supuesto, con gusto aceptaré. El lugar habitual, ¿verdad? Sí, seguiré adelante entonces. Vanigieri la dejó y caminó en la oscuridad por un rato, algo que podría hacer sin incomodidad solo porque era uno muerto. Tampoco hacía falta esa luz en la sala de espera. No sabía quién lo arregló, pero probablemente fue solo para decorar. El suelo era una sola losa alisada por medios mágicos, pero el techo y los suelos seguían siendo de piedra tosca y sin tallar. Esta enorme cueva no era natural. El líder de la organización había dedicado tiempo y esfuerzo excavándola.
Visitaban esta cueva una vez cada pocos años o cuando eran convocados, pero no podía evitar burlarse cada vez que veía el esfuerzo invertido en cavar una cueva así. Los Lich de la noche, que eran buenos en magia, generalmente menospreciaban el trabajo físico, pero este desprecio era más por lo que representaba esta cueva, el lado cobarde de alguien que actuó tan arrogante ante ellos. Después de asegurarse de poner algo de distancia entre él y la habitación, Banehiri activó teletransportación 2 veces para llegar a su destino. He llegado ante un castillo construido en lo profundo de las montañas. Era la residencia de Crunoi Lok Eteshna, duque de ojos carmesí, del círculo interno. Entre el círculo interno, Crunoi era el que más amaba mantener las cosas limpias y ordenadas y se rodeaba de las mejores cosas. Eso también era cierto para su residencia. Este castillo fue construido por el trabajo de diferentes razas, pagado con el conocimiento de la magia, objetos mágicos y tesoros llenos de piedras preciosas. Era tan grandioso que incluso alguien sin sentido estético podría apreciarlo. Esa era la razón por la cual el círculo interno usaba su residencia como lugar de reunión cada vez que tenían algo que discutir. Al llegar a la puerta, apareció uno de los muertos vivientes bajo Crunoi y condujo a Banehiri al interior del castillo. Después de ser conducido a una habitación, descubrí que todos los miembros del círculo interno, excepto Grans, ya estaban presentes. Perdón por la espera. Buen trabajo tratando con aquel. El que habló fue el señor del castillo Crunoi. Su característica más llamativa era su piel extremadamente pálida. No era uno muerto natural, sino un antiguo humano que se convirtió en uno usando magia. Tal vez por eso podían ver rastros de su yo pasado en su obsesión por rodearse de cosas buenas, mientras que los demás siempre usaban la misma ropa, artículos mágicos con grandes cantidades de poder mágico. Solo él usaba un atuendo impecable diferente cada vez, pero su ropa no tenía ningún poder mágico. Para otros miembros la ropa era algo que se usaba para fortalecerse, pero para Crunoi eran cosas con las que adornarse. Quiero esperar a Grants antes de empezar. No les importa, ¿verdad? Banehiri preguntó a sus camaradas mientras tomaba asiento en uno de los sofás de la sala. Nadie se opuso. Lo que sucedería pronto era algo que habían repetido muchas veces antes, una discusión sobre la preparación para una rebelión contra aquel. En primer lugar, solo aceptaron a aquel porque aquel era extremadamente poderoso. Aquel probablemente se enteró del cuerpo del abismo por algún miembro del círculo exterior. Un día, aquel apareció de repente ante ellos y mostró su fuerza. Banehiri y los demás se arrodillaron ante aquel, porque pensaron que aquel actuaría como elemento disuasorio contra los seres más fuertes de este mundo. Ciertamente no lo hicieron para expandir su organización, pero aquel era el peor tipo de líder. En primer lugar, Cuerpo del Abismo no fue fundado para crear disturbios en medio del continente. Estarían preocupados si aquel pensara que son solo una fuerza conveniente que podría ser ralentizada por algunos pactos que aquel tenía. Así que decidieron preparar un nuevo disuasivo contra aquel. Es el consenso general de todos en el círculo interno quienes llegaron a conocer a aquel más. Normalmente, cuantos más miembros se incluían en el plan, mayores eran las posibilidades de traición. Si nadie los traicionó, eso sería una demostración de su falta de lealtad hacia aquel. Y al menos por ahora, nadie los había traicionado todavía. El hecho de que Banehiri y los otros siguieran vivos era prueba de ello. Todos aquí ya habrían sido destruidos si fueran traicionados. Aquel solo dictaminó que la organización tomara egoístamente la investigación de Banehiri y de los demás para fortalecerse. Aquel no había sido más que un parásito alimentándose de ellos. Aún así, aquel nunca pensaría en tolerar sus acciones clandestinas solo porque le eran útiles. Sin duda, aquel tomaría medidas para acabar con Banehiri y otros conspiradores si alguna vez dudara de ellos. Aquel no tenía la indulgencia o la mente abierta que un gobernante debería poseer. Aquel era demasiado cauteloso con todo. Por lo tanto, el hecho de que estuvieran a salvo mostraba que aquel aún no había notado sus movimientos. Afortunadamente, aquel carecía de la capacidad de dominar a los no muertos. Teniendo en cuenta la diferencia de sus puntos fuertes, aquel podría haber controlado fácilmente a Banehiri y a otros si aquel se especializara en ese campo. No creas que puedes seguir explotándonos para siempre. Banehiri bramó en silencio y barrió la enorme forma de aquel que acababa de conocer de su mente. Bueno, y con eso terminamos con la lectura del
del intermedio del volumen 15. Obviamente aquí se presentan a toda la organización del Cuerpo del Abismo y cómo es que está conformada dicha organización, pero no se dan detalles sobre quién es aquel de quien están hablando, pero por obvias razones y por lo que muchos están especulando, bien puede tratarse de Kurelim, que también es un dragón muy poderoso, no muerto, pero también Kurelim no guardaba relación con Cuerpo del Abismo, simplemente Kurelim mató a todas esas personas y se quedó con sus cuerpos para hacer su armadura de huevo, y ahí estuvo durmiendo en el tomo especial 13.5, pero aquí nada más lo mencionan como aquel, pero no se dice que sea Kurelim. Simplemente y por lo visto Kurelim los había tomado a ellos como una organización para gobernarlos a ellos, pero en realidad no se dice si es un dragón, pero por lo que dice al final, dice que Banehiri bramó en silencio, luego barrió la enorme forma de aquel que acababa de conocer en su mente. O sea que era muy grande, eso quiere decir, eso es una referencia directa a Kurelim, y muchos dicen que probablemente se trate de Kurelim porque no hay otro personaje que se refiera. Ahora, citándonos un poco más en lo que tiene que ver con el tomo especial 13.5, allí se narran datos y sucesos que son alternativos, pero que prácticamente en este volumen se acaban de concretar. Entonces, Cuerpo del Abismo es una organización que ahorita en estos momentos está en movimiento. No se dan más datos al respecto, ni tampoco se dice nada sobre Sandor Cusbison. Supongo que esa información se va a revelar en los siguientes volúmenes, lo cual todavía estaría por confirmarse en el volumen 16, y habría que ver si todavía nos revelan más datos e información al respecto. Así que pues todavía faltaría esperar a ver qué más información nos da este Kugan de Maruyama en el siguiente volumen, que es el tomo 16. Todavía está en fase de traducción, todavía está en fase de revisión, porque francamente el volumen 16 tiene demasiados detalles, y como la calidad en la traducción del volumen 16 todavía no está confirmada, todavía vamos a esperarnos hasta que ya esté confirmado y corroborado el volumen 16, porque si yo nada más agarro el volumen 16 y me pongo a leerlo, me voy a tropezar como ahorita que estuve leyendo el intermedio de este volumen, que o sea, para serles honestos, necesita todavía un trabajo de redacción bastante pulido y fluido para que se pueda leer más fluido y más profundo, porque así de esa manera ustedes le entendieron al intermedio. Si ustedes le entendieron, escriban su opinión en la caja de comentarios. Yo por mi parte me voy a esperar hasta el próximo mes a que ya esté confirmado y corroborado todo, y ya cuando ya a finales de septiembre voy a comenzar la publicación del volumen 16, porque el mes de septiembre es un mes en el que hacen mucho ruido, hacen mucho escándalo acá en mi pueblo, y yo la verdad es que me voy a esperar hasta que la traducción ya esté concretada. Gente, yo me despido, espero que les haya gustado el resumen del volumen 15. Cualquier cosa, que su opinión en la caja de comentarios. Yo me retiro, ahí nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal. Ya retomaremos la publicación semanal de videos de personajes random a partir de esta semana. Chao papus, hasta la próxima.